¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros cada domingo a las 5 de la tarde, con Dios con nosotros, sirviendo con gracia y misericordia. La semana pasada empezamos nuestra serie Si reconstruimos con Dios, todo es posible. Y esta serie de 4 temas está basado en el libro del profeta Ageo. Dios levantó a Ageo después que Dios permitió a través de Ciro que su pueblo fuera a reconstruir el templo, la ciudad, las murallas, ¿no? Dijimos la semana pasada que esta reconstrucción tuvo tres etapas. La primera etapa con Zorobabel, la segunda etapa con Esdras y la tercera etapa con Nehemías. El contexto histórico de Ageo es la primera etapa de reconstrucción con el grupo que salió con Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Ese es el contexto, el tiempo 520 antes de Cristo, ¿no? En la reconstrucción de la ciudad, del templo y las murallas. Ese es el contexto. La semana pasada compartimos acerca del primer capítulo. Y en el primer capítulo titulamos Reconstruyendo la casa de Dios. Porque ese fue el propósito, salir a reconstruir la casa, el templo. Sin embargo, como dijimos la semana pasada, se olvidaron de reconstruir su casa, la casa de Dios, y reconstruyeron sus propias casas. Es decir, casas muy buenas, arte artesonado, o sea, con muchas comodidades, y la casa de Dios, el templo, estaba en ruinas. El paralelo que hicimos la semana pasada es que a veces nosotros nos preocupamos en reconstruir nuestra propia casa, reconstruir nuestra propia vida, ser lo que queremos ser, hacer lo que queremos hacer, pero dejamos de lado las cosas de Dios, ¿no? Dejamos de lado las cosas de Dios y nos enfocamos en nuestras propias cosas, en lo que nosotros queremos y en lo que nosotros queremos lograr también. Ahora, en el segundo capítulo, este segundo capítulo lo vamos a dividir en 3 temas. Este primer tema lo titulé Construyendo un futuro mejor. Y vamos a tocar solamente los versos del 1 al 9. Ahora, me parece que hay un refrán o hay un dicho popular que apunta que todas las cosas del pasado fueron mejor. Lo que sucedió en el pasado es mejor que el presente, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, hay muchas emisoras de radio que tienen programas de rock de los 60, rock de los 70, la nueva ola y cosas así, ¿no? Evocando que lo del pasado siempre fue mejor que el presente. También lo mismo en las fotografías. En el pasado, las fotografías, no había otra, eran en blanco y negro. Surgió el tema del Technicolor, el color, y las fotografías ahora son pues a full color, HD y todo lo demás. Sin embargo, hay una moda retro de tomar fotografías en blanco y negro, ¿no es cierto? Y así, igual la moda también, pareciera que nos gustaría vivir siempre en el pasado, sin percatarnos que estamos en el presente. Entonces, ¿cuál es el peligro de quedar atrapado en el pasado? Por ejemplo, nos impide ver lo bueno del presente. Si sigo siempre atrapado en el pasado, no puedo ver lo que tengo en el presente. Otra cosa es que nos impide valorar las oportunidades que Dios nos da en el hoy, en el presente. Y además nos impide también construir nuestro futuro, un futuro mejor. Por eso titulamos esta serie Construyendo un futuro mejor. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Ageo y vamos a leer los primeros 9 versículos del segundo capítulo, el capítulo 2. La palabra de Dios dice: el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué,
hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en la gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, ¿no es como nada a vuestros ojos? Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblos de la tierra, declara el Señor. Y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Verso 5. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Verso 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Vamos a orar. Amado Señor, queremos como siempre darte la gloria y la honra en las cosas que hacemos. Gracias porque nos permites seguir predicando tu palabra, Señor. Agradecemos por la tecnología, agradecemos por este aplicativo de Facebook que nos permite llegar a la mayor cantidad posible de personas que pudieran ver esta prédica. También a YouTube con la prédica que quedamos o guardamos ahí, Señor. Nuestro deseo es que podamos llegar a la mayor cantidad de personas que tú permitas que nosotros lleguemos. Gracias por esta serie que se basa en el libro del profeta Ageo, Señor. El tema de la reconstrucción en todo sentido es fundamental. Sin embargo, si no reconstruimos nuestras casas, nuestras vidas, nuestro futuro contigo, nada tiene sentido, Señor. Danos sabiduría para esta tarde predicar solo tu palabra y nada más que tu palabra, para que tú recibas toda la gloria. En tu nombre oramos. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces, ya hemos dicho que estamos en el capítulo 2 de Ageo, este profeta. Vamos a mirar un poquito cómo traduce la nueva traducción viviente para entrar en contexto. La nueva traducción viviente traduce este pasaje de esta manera. Entonces, el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. Y luego continúa la traducción en un lenguaje un poquito más claro. Sin embargo, quiero que veas cómo empieza. Entonces, el 17 de octubre de ese mismo año. Ahora, hay una fecha exacta. ¿Por qué? Porque los acontecimientos del profeta Ageo se pueden corroborar con los documentos del imperio persa, ¿no? De los imperios de ese entonces, y las fechas coinciden, obviamente coinciden, y se puede entonces inclusive en nuestro calendario adaptar esas fechas a nuestro calendario, como lo hace la nueva traducción viviente. Mirando el pasado, construyendo un futuro mejor. ¿Qué les parece esa frase? Mirando el pasado, construyendo un futuro mejor. Vamos a tratar de, en base a estos 9 versículos del capítulo 2, responder a 3 preguntas que creo yo nos van a ayudar a caminar mejor en nuestra relación con Dios y en estos tiempos. La primera pregunta que vamos a responder es: ¿miraremos siempre al pasado como algo mejor
¿miraremos siempre al pasado como algo mejor? Y la respuesta la vamos a hallar en los primeros 3 versículos. Luego, la siguiente pregunta: ¿tendremos que esforzarnos hoy? Y esta respuesta estará en los versículos 4 al 5. Y finalmente, la última pregunta, la tercera pregunta: ¿qué es lo que Dios hará? Versículos del 6 al 9. Ahí están estas 3 preguntas que nos permitirán entender estos 9 versículos. Entonces, para la primera pregunta que dijimos, ¿miraremos siempre al pasado como algo mejor? Vamos a leer entonces los primeros 3 versículos nuevamente y ahí tratar de encontrar esta respuesta. En el día 21 del mes séptimo vino a mí la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Ahora, vimos que en la versión NTV nos dice que fue esto el 17 de octubre. Si yo retrocedo en esta misma versión al capítulo 1, en el capítulo 1, verso 1, me dice exactamente lo siguiente: el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, esto es en el 520, vino a mí palabra, etc. Entonces, el primer mensaje que Ageo recibe de parte de Dios fue el 29 de agosto. Este capítulo 1 termina en el verso 15, como vimos la semana pasada, diciendo: el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Entonces, entre el día, aquí está, entre el día 29 de agosto y el 21 de septiembre, pasaron 24 días hacia el cierre de ese versículo. El 21 de septiembre del segundo año del rey Darío. El capítulo 2 empieza entonces el 17 de octubre. Si tomamos la primera fecha a esta segunda fecha, han transcurrido exactamente 50 días. 50 días que Dios está tratando de dar palabra, tratando de guiar a su pueblo a través del profeta Ageo, ¿no? Entonces, primero, ¿cuánto tiempo pasó desde la primera profecía? 50 días. ¿A quién va dirigida esta profecía? Y es a los mismos personajes. Primero, está dirigida a la autoridad civil, a la autoridad religiosa y al pueblo mismo. Esta palabra de Dios va dirigida a la autoridad civil, a la autoridad religiosa y al pueblo mismo. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que encontramos en estos 3 primeros versículos? El mensaje consta de 2 preguntas. La primera pregunta: ¿alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? Esa es la primera pregunta que Dios hace a su pueblo a través del profeta Ageo. No solo a su pueblo, a Zorobabel, que es el gobernador, a Josué, el sumo sacerdote, y al pueblo. La pregunta es: ¿alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? Y la referencia que está haciendo es al primer templo, al templo de Salomón. Es como si preguntara a alguno de ustedes, de los que están aquí presentes: hey, tú, Zorobabel, mira tú, Josué, o ustedes, pueblo, ustedes, alguno de ustedes recuerda mi casa, el primer templo que construyó Salomón. La segunda pregunta es: ¿y cómo lo veis ahora? ¿Cómo ven este templo que ustedes están reconstruyendo? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ahora? Y muchos dirían: no hay comparación. Lo que construyó Salomón en su esplendor, en su reino, no se compara en nada ahora con lo que estamos construyendo. Fíjense para que tengan una idea. Esdras en el capítulo 3. ¿Dónde está? Acá está. Esdras, capítulo 3, versos del 8 al 13. Esdras 3, 8 al 13. Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salac, y Jesúa, hijo de Josadac, o sea, Josué,
y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra designando a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá, y los hijos de Genedat con sus hijos y sus hermanos, los levitas, se presentaron todos a una para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes con sus vestiduras, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar a Dios conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Entonces, está narrando Esdras esta reconstrucción con Zorobabel. Y cantando y alabando, dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel, y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se había echado los cimientos de la casa del Señor. Se había empezado la reconstrucción. ¿Ok? Ahora, verso 12. Pero muchos, ojo al oído, pero muchos de los sacerdotes y los levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaron los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraron en alta voz, mientras muchos otros daban gritos de alegría. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están llorando estos sacerdotes, esta gente que había visto el primer templo? Porque lo que estaban viendo ahora no había punto de comparación. ¡Qué tristeza para ellos! Aunque los demás estaban contentos, alegres, los más jóvenes, porque wow, estamos reconstruyendo la casa del Señor, estamos reconstruyendo el templo, excelente. Ellos gritaban de alegría, pero los mayores, los sacerdotes, los levitas que habían visto y habían estado ministrando en el antiguo templo, en el primer templo de Salomón, conocían la gran diferencia. Realmente ellos estaban muy preocupados, ¿no? Porque no era ni la sombra de lo que en el pasado había sido. Ahora, con estas dos preguntas, Dios quiere que su pueblo reflexione, que su pueblo comience a pensar. Fíjate, la primera pregunta, ¿algunos de ustedes recuerdan la casa, el templo antiguo? Y muchos van a decir, sí, qué glorioso que era. ¿Se compara a este templo? No, no hay comparación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos traer esta situación a nuestro tiempo? La pregunta que planteamos era, ¿miramos siempre el pasado como algo mejor? ¿Miramos siempre el pasado como algo mejor? Y la respuesta es que no tenemos que mirar el pasado siempre como algo mejor. No podemos nosotros como cristianos estar pensando en lo que ya fue. Porque lo que ya fue, fue. No podemos estar viviendo a expensas de los logros pasados, porque hoy es otra realidad, hoy es otro tiempo, hoy es otro momento. No tenemos que quedarnos anclados en el pasado, no podemos quedarnos viviendo y reclamando lo que fue, porque no va a volver a ser. Y eso tenemos que tenerlo nosotros como cristianos muy claro, ¿no? A veces añoramos ministerios pasados, a veces añoramos trabajos pasados, a veces añoramos muchas cosas que en el presente ya no hay. Quizá la realidad ha cambiado, pero tenemos que reflexionar que si reconstruimos con Dios, todo es posible. Este tiempo es un tiempo de reconstrucción, no de mirar hacia atrás, sino de mirar al presente, de mirar las oportunidades que Dios me da, las oportunidades que Dios te da a ti, lo que podemos hacer hoy, no lo que ya hicimos ayer. Hoy es muy importante, Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Recuerda, si reconstruimos con Dios, todo es posible. La segunda pregunta que planteamos es, ¿tendremos que esforzarnos hoy? La segunda pregunta, ¿tendremos que esforzarnos hoy? Versos 4 y 5. Fíjate lo que le dice. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblos de la tierra, declara el Señor,
y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Entonces, aquí hay tres imperativos. Esfuérzate, o sea, el mismo imperativo se repite tres veces. El primero para Zorobabel, le dice: Zorobabel, gobernador, esfuérzate. El segundo imperativo, mandamiento, para Josué: Josué, sumo sacerdote, esfuérzate. Y el tercer imperativo es: todos vosotros, es decir, pueblo. Recuerda que Ageo está hablando de parte de Dios a todo el pueblo. Involucra a Zorobabel, el gobernador, involucra al sumo sacerdote, ¿no?, Josué, y al todo el pueblo que esté escuchando esta palabra de Dios, y le dice: ustedes, vosotros tienen también que esforzarse. Entonces, esta es la clave. Sí, tenemos que esforzarnos, ya sea que eres parte del gobierno, del gobierno civil, ya sea que eres parte del clero, del gobierno eclesial, para decirlo de alguna manera, o nosotros, o el pueblo mismo, todos tenemos que esforzarnos. Ahora, fíjate, lo interesante es que pudo haber dicho Dios: todos esfuércense, pero Dios da su mensaje nombre por nombre. Zorobabel, Josué, todos vosotros. De hecho, no pueden nombrar a cada uno, a cada nombre del pueblo, sería interminable. Entonces, todos vosotros es todos los que están ahí. Identifica a Zorobabel, identifica a Josué, sumo sacerdote, y a todos. Entonces, el llamado es personal. Ese es el punto. El llamado a esforzarnos es personal. ¿Cuál es el sustento histórico? Fíjense, versículo 5. Versículo 5. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis. Si tengo que esforzarme y trabajar, porque después de estos tres imperativos viene el otro: trabajar, esfuércense y trabajen. ¿Cuál es el sustento? ¿Por qué lo voy a hacer? Versículo 5. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto. La referencia es: cuando ustedes salieron de Egipto, de la esclavitud de los egipcios, a través de mi siervo Moisés, yo los guié. Yo hice que ustedes cruzaran el Mar Rojo sin que se mojaran nada. Yo les alimenté en el desierto, ¿no?, con el maná, con las codornices, los guié. Puse mi presencia en el medio de ustedes, en el tabernáculo. Es decir, y yo les prometí liberarlos y los liberé. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis en Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. Por lo tanto, no tengan miedo, no tengan, porque así como estuve con sus antepasados cuando los liberé de Egipto, ahora ustedes esfuércense, reconstruyan mi templo, reconstruyan mi casa, esfuércense, porque mi espíritu está en medio de vosotros. Y acá hay un tema interesante. Quizás no prestamos atención a esto, pero voy a repetir otra vez. Verso 5. Mi espíritu permanece en medio de vosotros. La diferencia es que en el presente el Espíritu de Dios no está en medio de nosotros, está en nosotros. Nosotros como cristianos somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios está en nosotros y Dios está con nosotros. Dios está en medio de nosotros. El Espíritu está en medio de nosotros y en nosotros también. Y esa es la clave. Por ejemplo, 1 Corintios 6, aquí está, 1 Corintios 6, verso 19, hablando acerca del cuerpo, lanza esta pregunta Pablo a la iglesia de Corintio. Dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo, ojo, o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pablo le dice a los cristianos de Corintio que nosotros somos templo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que cuidar este templo, ¿no? Y entonces, cuando Dios le recuerda el contexto histórico de la salida de Egipto, le dice: mi espíritu está en medio de vosotros. Eso era cierto en el Antiguo Testamento.
Dios habitaba en el tabernáculo, ¿no es cierto?, en el lugar santísimo, pero en el Nuevo Testamento, Dios, el Espíritu Santo, habita en nuestros corazones. Con la llegada en Hechos 2 de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros. Y esa es la gran diferencia. Por lo tanto, todos, absolutamente todos, tenían que esforzarse y trabajar, cada uno en el área que le correspondía. Zorobabel tenía que esforzarse y trabajar como gobernador. Josué, como sumo sacerdote, tenía que trabajar y esforzarse. Y el resto del pueblo tenía que esforzarse y trabajar en las cosas que le competían a cada uno de ellos. Ahora, la pregunta, ¿tendremos que esforzarnos hoy? Y la respuesta es sí, claro que sí. Hoy tenemos que esforzarnos y trabajar constantemente, día a día, noche a noche, madrugada a madrugada. En todo momento tenemos que trabajar y esforzarnos y trabajar. Porque no solamente Dios está en medio de nosotros, sino que el Espíritu Santo habita en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que esforzarnos en el día a día, esforzarnos en vivir para y por el Señor. Dios nos ha dado vida eterna a través de Cristo Jesús, para que nosotros hagamos las buenas obras como consecuencia de nuestra nueva realidad, ser hijos de Dios porque aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Y ahora, siendo nuevas criaturas, vivimos para agradar a Dios en cada cosa que hacemos. Nos esforzamos y entonces trabajamos día a día. La tercera pregunta, ¿qué es lo que Dios hará? Fíjate, los versículos del 6 al 9. Dice, el 6 empieza, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. En estos versículos del 6, 7 y 8, Dios nos muestra su poder. Dios muestra que es soberano, que es poderoso. Él dice que hará temblar los cielos, la tierra, el mar, las naciones. En un lenguaje figurado, lo que está diciendo Dios a través del profeta Ageo es que yo soy soberano en el cielo, soy soberano en la tierra, soy soberano en el mar, soy soberano en las naciones porque yo las hago temblar si deseo. Si es mi voluntad, yo las hago temblar, yo las destruyo, yo las construyo, yo las destruyo, porque Dios es soberano. De hecho, Dios no lo hace a cada momento, pero fíjate, el reino del norte en el 722 fue por voluntad de Dios conquistado por los asirios. El reino del sur en el 587 fue conquistado por los babilonios. Entonces Dios usa naciones paganas para mover a su pueblo. Y no solo a su pueblo, a todas estas naciones también fueron, recibieron castigo de parte de Dios también. Pero el punto es que Dios nos muestra su soberanía y su poder. Y en el versículo 9, fíjate, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ahora, esta alusión de la gloria postrera será mejor que la primera hace referencia, por supuesto, al templo de Salomón, pero también hay una referencia mesiánica. Muchos autores de la Biblia ven en estos versículos primero la referencia a la primera llegada de Jesús, a su encarnación, cuando dice, una vez más dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar todas las naciones. Vendrá entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria mi casa. Algunos hacen referencia a que ahí está mencionándose la encarnación de Dios, ¿no? Y luego dice, mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y algunos teólogos apuntan que esa es una referencia, una profecía a la segunda venida de Cristo. Tiene lógica porque dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Dice, la idea es que Cristo viene como Rey soberano,
y viene a instaurar su reino y a darnos la paz que solamente Dios puede dar. Y con eso, con este reino milenial, al final del reino milenial, juicio y la restauración del reino de Dios por toda la eternidad. Y tiene bastante sentido. Ahora, ¿qué es lo que Dios hará? Demos la respuesta. Nos dará su templo, la gloria postrera, que es Cristo Jesús. Dios promete entonces la segunda venida de Cristo para instaurar su reino y darnos en la eternidad su presencia, sin enfermedades, sin pecados, el demonio totalmente destruido por toda la eternidad. Entonces, en Cristo y con Cristo debemos construir un futuro mejor. En Cristo, con Cristo, debemos construir un futuro mejor. Esto es lo que encontramos en estos 9 versículos del profeta Ageo, palabra de Dios a su pueblo. Por supuesto, cuando el pueblo recibe esta palabra no está pensando en Cristo, pero quizás en el Mesías, en el Redentor que vendría en el futuro. Para nosotros, el Redentor ya llegó y ahora estamos ansiando su segunda venida. La segunda venida, la gloria postrera, mejor que la gloria primera. En la primera, Jesús vino como un bebé, como un niño, fue muerto, resucitó, y en la segunda venida de Cristo, en gloria, esa gloria será mejor que la primera, para la gloria de Dios. ¿Qué puedo hacer mientras tanto? Bueno, la tarea para nosotros como cristianos es esforzarnos y trabajar en hacer la obra de Dios ahora, hoy, no mañana, hoy. Hoy tenemos que esforzarnos y trabajar para hacer la obra de Dios. Si tienes autoridad, haz la obra de Dios con esa autoridad que Dios te ha dado. Me refiero a algún tipo de autoridad civil o a un tipo de autoridad. Si eres pastor, misionero, líder en una iglesia, entonces con esa autoridad que Dios te da, haz la obra de Dios ahora. Y nosotros, todos los cristianos, tenemos que vivir el hoy día haciendo lo que Dios manda, esforzándonos y trabajando para la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, queremos agradecerte por tu palabra, Señor, de esta tarde. Gracias, Señor, por mostrarnos que tenemos que construir un futuro mejor, Señor. Gracias, Señor, porque realmente, Señor, tú confrontas nuestras vidas, Señor. Tú deseas, Señor, que nosotros nos esforcemos, que nosotros trabajemos, Señor, que recordando el pasado comencemos a construir un mejor futuro, porque tú prometes estar con nosotros, Señor, en todo momento. Además, nosotros como cristianos, como hijos tuyos, somos templo del Espíritu Santo, Señor, y ansiamos tu segunda venida, Señor. Que tú construyas un futuro mejor cuando vengas a instaurar tu reino, para tu gloria y para tu honra. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. La próxima semana seguimos en nuestra serie Si reconstruimos con Dios, todo es posible. Si reconstruimos con Dios, todo es posible. ¿Cuál será el tema de la próxima semana? Bueno, les puedo adelantar. Nuestro tema de la semana que viene es reconstruyendo mi propia casa. Y ahí va a ser un gran reto para todos nosotros. Muy bien, entonces, que el resto de este domingo y la semana que viene sea de mucha, mucha bendición. Oremos por el gobierno, oremos por las autoridades civiles, oremos por nuestra iglesia y oremos por cada uno de nosotros. Que nos esforcemos y que trabajemos para la gloria de Dios. Hasta el próximo domingo, que Dios le bendiga.